Hola chavos, ¿cómo están? ¿Se Hola, escucha? profe. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Y usted? Bien, bien, también ya listo para avanzar. ¿Sale? Entonces vamos a ver a cuántos tenemos aquí. Bueno, son poquitos, pero vamos a ir avanzando y de todos modos este video pues va a quedar grabado ahí en Canvas para todos aquellos que no nos pudieron acompañar, lo puedan ver más adelante y les sirva para realizar la tarea número 2. Por cierto, la tarea número 2 ya debe estar activa a través de la plataforma Canvas y pues ahorita si quieren le damos así como que una revisadita general para que vean de qué trata. ¿Ok? Entonces, como habíamos comentado en el anuncio que les publiqué el día de ayer en Canvas, estos primeros 25, 30 minutos, si es que son necesarios, pues vamos a ocuparlos para aclarar cualquier duda que tengan con respecto a la tarea número 1. No sé cómo vayan ahí en ese sentido. ¿Ya avanzaron al respecto? ¿Se encontraron con alguna complejidad para resolver los problemas? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, los escucho. Bueno, Yo profe, yo ya ya, avancé en algunas, pero sí tengo igual unas preguntas que... Ok, dime, ¿qué tipo de dudas tienes? ¿En qué ejercicios? Y si quieres, vemos un poquito para orientar hacia cómo puedes plantearlos, ¿no? Ok. Bueno, en la pregunta 4 que tenía que sacar la magnitud de R, Ajá. que me da las coordenadas del punto X y la notación polar, y nada más me da los grados, y después tengo que sacar la magnitud de R, y lo saqué con la fórmula de la raíz, Ajá. pero me marcó incorrecto, no sé si... Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a dar vista previa a la tarea y nos vamos buenos días. a compartir pantalla. Hola, buen día. Vamos a compartir pantalla para ver específicamente ese problema del cual nos hablas, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando del problema número 4, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ok? Entonces, fíjate muy bien. Te están dando las coordenadas cartesianas de un punto. Tú podrías entender que esas coordenadas cartesianas son las coordenadas, pues en este caso, de la flechita, de la punta de flecha de un vector. ¿Sale? Entonces, pues te están dando ahí cuánto vale su coordenada X de 6.93 y no te dicen cuánto vale su coordenada en Y, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Te dan la notación polar de ese punto que te dicen que es R, donde R qué dato debería de ser o qué nos estaría indicando, si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de notación polar. La magnitud, ¿no? La magnitud, ¿va? Y Sí. teta es el ángulo de dirección. Entonces, fíjate, si tú piensas en el vector expresado en sus coordenadas cartesianas, pues nada más tienes uno de esos datos, tienes la coordenada en X. Y si piensas en el mismo vector expresado en su notación polar, nada más tienes el ángulo, ¿no? Como que parece complejo. Lo que te piden es cuánto vale la magnitud R. Bueno, recordemos, ¿cómo puedes calcular las componentes en X y en Y de un vector? Porque para empezar, ¿verdad? Necesitas calcular la componente en Y o a ver qué puedes hacer ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos las componentes en X y en Y de un vector? Pues con la de coseno y seno. Por ejemplo, ¿cómo calculamos AX? Vamos a suponer que, o vamos a llamarle propiamente RX, ¿no? Considerando que el vector se llama R, vamos a llamarle Rx. ¿Cómo calcularíamos la componente Rx? Sería Ya con así. la tangente, ¿no? ¿Cómo la calculamos? Bueno, yo hice esto, o sea, no sé si estoy bien, Ah, pero sería 6.93 coseno del ángulo. muy bien, 6.93. Pero a ver, ¿por qué 6.93? Aquí sí hay un pequeño detalle. ¿Se acuerdan? A ver, retomando un poquito lo que vimos en clase para no perdernos. ¿Cómo calculamos la componente en X de un vector? Con Coseno. el seno, ¿no? No, 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 pero díganme la expresión. No estoy preguntando con qué función, sino toda la Ah, expresión matemática.
era el coseno, o sea, por ejemplo, en este caso es 6.93 coseno. No, no es 6.93. No. No. Abusados, no. Sería R coseno por el ángulo, ¿no? Recuerden que si queremos calcular la componente en X de un vector, debemos conocer su magnitud, ¿ok? Que en este caso sería la magnitud de A, suponiendo que el vector se llamara A, por el coseno del ángulo. Por eso es que vimos estas expresiones, ¿verdad? Y si queremos calcular la componente en Y de un vector, ¿cómo le hacemos? La magnitud seno del ángulo. La magnitud, claro, seno del ángulo. Estas ya se las deberían de haber aprendido, porque son básicas, ¿ok? Entonces, para el ejemplo o para el caso del vector R, ¿ok? ¿Cómo calcularíamos la componente Rx? ¿Ok? ¿Cómo calcularíamos la componente Rx de nuestro vector R? Similar ahí a la de arriba, Por ¿no? eso. O sea, ustedes díganme. ¿No sería la magnitud? La magnitud de R, muy bien. La magnitud de R, ¿ok? Ajá. ¿Qué más? Seno, coseno, ¿no? A ver, ¿seno o coseno? Coseno. Ah, coseno, ¿verdad? Hay que ser precisos, ¿no? ¿Coseno de quién? ¿Del ángulo? Del ángulo, ¿verdad? A ver, yo te pregunto aquí, de esta expresión que acabamos de escribir, ¿qué datos conoces? Pues todos menos R, ¿no? Exacto. Rx. ¿Conoces Rx, cierto? ¿Cuánto valdría Rx? 6.93. Ándale, ¿verdad? ¿Qué más conoces? El 24.1. ¿Y qué es ese 24.1? El ángulo. El ángulo, ¿verdad? Y entonces, ¿de aquí qué crees que podrías calcular? La magnitud. La magnitud, ¿verdad? ¿Cómo calcularíamos la magnitud? Pues sería Rx sobre coseno del ángulo, ¿no? Ándale, sería Rx, muy bien, sobre coseno del ángulo. ¿Ven? Solamente es tener clara la definición básica que vimos de conceptos. En este caso, cómo calcular las componentes en X y en Y. ¿Cierto? Sí. ¿Ok? Y ahí ya tienes tú la magnitud del vector R. La despejaste, ¿verdad? Sí, claro. ¿No? Ahora, yo te pregunto, imagínate que en este mismo problema ya tienes tú la magnitud del vector R, ¿ok? Ya, vamos a suponer que ya lo calculaste, ya está, ¿vale? Ahora, ¿cómo le harías? Porque pues, vamos a suponer ahí que todavía no está calculado RY, ¿verdad? Todavía es una incógnita. ¿Cómo le harías para calcular RY? Pues igual despejando la fórmula de arriba. ¿Segura? No, R magnitud. Exacto. Suponiendo que ya calculaste la magnitud de R, ¿ah? R magnitud Ajá. por seno. Ándate. ¿Cierto? Fíjate. Primer paso, ¿no? O sea, con los datos que tenemos, dijimos, bueno, si yo quisiera calcular Rx, aquí está el primer paso. Si yo quisiera calcular Rx, pues yo sé que esa Rx tengo que multiplicar la magnitud del vector R por el coseno del ángulo de dirección. ¿Ah? Y te quedas pensando, dices, bueno, la Rx ya la tengo, el coseno del ángulo ya, bueno, el ángulo ya lo tengo, por lo tanto puedo calcular su coseno. ¿Ah? Lo único que no conozco es la magnitud de R, pero pues fácilmente la puedo despejar, ¿no? Entonces ahí te vas al segundo paso. Dices, bueno, la voy a despejar, ¿vale? La magnitud del vector R, como bien lo comentabas, sería el cociente de Rx entre coseno del ángulo teta. Y ya, con eso habrías calculado la magnitud del vector R, ¿cierto? Si por ahí el problema todavía te pidiera calcular la componente en Y, dices, ¿cómo hago para calcular la componente en Y? Bueno, tercer paso. Sabemos que por definición, la componente en Y
es igual a la magnitud del vector R por el seno del ángulo. Y esto pues ya lo puedes hacer directo porque en el paso número 2 ya calculaste la magnitud del vector R y pues como dato del problema ya tenías el valor del ángulo, ¿cierto? Sí, Entonces es como una cadenita, ¿ah? Es más fácil cuando ya tienes la magnitud, ¿verdad? Exacto, porque ya teníamos la magnitud. Así es. No pierdan de vista, muchachos, las definiciones básicas estas que tenemos aquí, de cómo calcular las componentes en X y en Y de un vector. Así como otra definición básica de las que hemos visto es que si queremos calcular el ángulo de dirección del vector, ¿se acuerdan cómo es esto? con tangente. Ándale, muy bien, con tangente, pero tangente inversa, ¿verdad? Sí. ¿De qué componente entre qué componente? Y y X. Ándale, bien. Siempre de A a Y, perfecto, dividido siempre entre A y X. Y otra de los puntos básicos que tienen que ver con la teoría, que debes de fijarte muy bien en qué cuadrante está tu vector para saber si el ángulo que te da por resultado la función tangente inversa es correcto o si le tendrías que sumar 180 grados. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan que eso lo vimos ayer? ¿Qué otra definición básica también debemos tener presente? Que si queremos calcular la magnitud de un vector cuando conocemos sus componentes, es decir, cuando conocemos a X y a Y, ¿se acuerdan cómo se podía hacer esto? Raíz cuadrada Ándale, raíz cuadrada ¿de quién? de la AX y la al cuadrado. Exacto, de la AX al cuadrado. ¿Y qué más? La Más, Y. ¿verdad? Ándale, teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Entonces, estas son definiciones básicas, todas estas que pusimos en la parte superior, son definiciones básicas, muchachos, que no deben de perder de vista, porque las van a aplicar para resolver estos problemas. ¿Cuál vas a aplicar? Pues dependiendo de qué te pidan calcular, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, mira, podemos borrar ya las anotaciones que hicimos ahí. Sí, ya quedó clara mi duda, profe, gracias. Perfecto, Karen. Mira, vamos a pensar en el problema número 5. ¿Sale? El problema número 5, si te fijas, te están dando las coordenadas de un punto, ¿no? En el plano cartesiano. O sea, nosotros podríamos pensar en las coordenadas de un punto, y de hecho lo comentábamos hace ratito. Aquí vamos a tener nuestro plano cartesiano. Si te fijas, en el caso del problema número 5, tenemos una coordenada en X positiva y una coordenada en Y negativa, ¿verdad? Aquí vamos a poner el eje X, aquí vamos a poner el eje Y. Y de acuerdo a esos signos de las coordenadas o de las componentes, si lo quieres ver así, ¿en qué cuadrante estaría ubicado este vector? ¿En el En el cuarto? cuarto. Muy bien, en el cuarto, ¿sale? Entonces, pues estaríamos por aquí, ¿no? Son 6 en X, o sea, la de X es un poco más larga que la de Y, porque la de Y nada más vale 4.27, ¿no? Entonces vamos a suponer que está por aquí. A ver si lo puedo dibujar derechito. Casi. ¿Sale? Entonces tú ya tienes ese vector. Sabes perfectamente que tiene esta componente. Vamos a llamarle al vector R, ¿ok? Por así decirlo, para mantener propiedad con lo que viene en el problema. Esta flechita horizontal que dibujé, ¿cómo le llamaríamos para ser lógicos? ¿R qué? X. Muy bien, sería su componente en X, perfecto. Sabemos que también es un vectorcito, ¿ok? Y aquí, esta flechita que tenemos acá abajito, Y. ¿cómo le llamaríamos? Y. RY, ¿sale? Ahí estamos, ¿ok? Ese es nuestro vector. Te dicen que la notación polar de dicho vector es R, teta. Sí es cierto, ¿verdad? Sabemos que si queremos expresar este vector en notación polar, pues hay que poner su magnitud, un punto y coma y su ángulo de dirección. Aquí está súper fácil, ¿ok? Porque lo que te piden es calcular el valor de R. Pues ve qué datos tienes. Tienes tanto Rx X y Y. como Ry. Tiene sus componentes cartesianas. Por lo tanto, si recordamos los conceptos básicos que habíamos escrito hace un momento en la parte de hasta arriba de todas las operaciones que hicimos, ¿cuál sería la forma apropiada de calcular la magnitud de R? No sé, nos están pidiendo la magnitud, ¿no? Claro,
te están pidiendo la magnitud porque te dicen que si la notación polar de ese vector es esta, ¿ok? Te piden que calcules R. Y tú sabes que en esta notación polar, R, ¿qué representa? La magnitud del vector, ¿cierto? Y la fórmula que vimos de la magnitud era la raíz cuadrada. Exactamente, exactamente. ¿Es la raíz cuadrada de quién? Pues de X y Y De Rx, Ry, nada más así, al cuadrado, al cuadrado, nada más así. sumado. Eso, bien, ¿sale? Entonces, si te fijas, son problemas que si no pierdes de vista los conceptos básicos, pues algunos de ellos se resuelven directamente, como es el caso de este problema número 5, y otros tienes que hacer un razonamiento pues un poquito más allá, ¿no? Un poquito más complejo, como lo hicimos en el caso del problema 4. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con respecto a la tarea? Y, profe, ¿podemos revisar las 6 y las 7, por favor? No, bueno, si quieren ya hacemos todos. O Y bueno, la las 6. 11. Mira, el 6 y el 7, yo creo que si entendemos el 6, por lógica también vamos a entender el 7. ¿Sale? Mira, prestemos mucha atención. Te dicen de un punto, ¿sale? Y pues te dan ahí unos datos numéricos. ¿Qué representan esos datos numéricos que te están dando ahí? Por ejemplo, ¿qué representa este? X y Y. Sus coordenadas o sus componentes del vector. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Vale? Te dicen que la notación polar de este punto vendría estando dada por R y por teta, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Y entonces te piden que calcules el valor de teta, medido desde el eje X, como hemos medido todos los ángulos de dirección, ¿vale? Pero te dicen que tienes que medirlo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Ah, pues entonces, ¿Eso es positivo? exacto, es un ángulo positivo. Entonces, primero poner mucha atención. Algo que yo les recomiendo y que muy pocos hacen es que cuando tú resuelvas pues cualquier problema de física, veas si tienes la posibilidad de hacer una representación gráfica de dicho problema, porque la representación gráfica te da una perspectiva visual, ¿ok? Y pues si tú puedes ver algo, pues es más fácil que lo entiendas también. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una representación gráfica de este problema. O sea, para hacer una representación gráfica, pues me queda claro que estamos hablando de vectores. Me queda claro que ahí me están dando las coordenadas cartesianas de un vector o sus componentes cartesianas. Entonces, pues voy a representar mi vector en un sistema cartesiano, ¿va? Aquí tendría el eje Y, aquí tendría el eje X. Y a ver, yo les pregunto, dados esos valores que me están dando en la primera línea de ese problema, el 6.41 y el 12.91, ambos en ¿Los metros, ponemos ¿eh? en la gráfica o no? Sí. ¿Dónde estaría representado este vector, que vamos a llamarle R, porque son las coordenadas de ese vector? ¿Dónde estaría representado este vector en el plano cartesiano? En el primer cuadrante. Ok, ¿por qué? ¿Cuál sería la explicación? Porque Porque ambos son está en X. positivos. Porque ambos son positivos. ¿Sale? Ah, bueno. ¿Estás de acuerdo que la componente en X, pues es más o menos la mitad de lo que vale la componente en Y, ¿cierto? ¿Sí lo Sí. visualizan? La componente en X solo vale 6.41. Vamos a suponer que la componente en X llega hasta acá. Y la componente en Y es casi del doble, ¿verdad? Entonces es un vector que está más alargadito en el eje Y no tanto en el eje X. Por aquí estaría. ¿Vale? Imagínense que lo dibujé derechito. ¿Estamos? Sí. ¿Vale? Entonces, fíjate muy bien que tú ya tienes las componentes en X y en Y de ese vector. A este vector vamos a llamarle R. Acá tienes el valor de esta Rx. Rx es un vectorcito, no perdamos de vista eso. Y tienes el valor de la componente Ry. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿y esa flecha en medio qué era? Se me olvidó. ¿Cuál flecha en medio? La magnitud, esa, el vector.
Pues es el vector. Ah, pero no es, o sea, no sabemos ahorita su cantidad específica, No, no sabemos su su magnitud. número. No, no sabemos su magnitud. Lo Ah, que sí sabemos es cuánto. entonces lo dibujamos en donde sea. ¿Mandé? Ujú. Lo No, no, dibujamos en donde no, no en sea. donde sea. O sea, aquí yo simplemente nada más hice una representación burda, ¿no? O sea, ¿a qué le llamo una representación burda? Que yo me doy cuenta que la componente Rx, esta que tienes acá, es más o menos la mitad de lo que vale la componente Ry, ¿cierto? Entonces, si te fijas, yo más o Ah, menos lo representé así. O sea, está dibujado simplemente como a intuición, ¿ok? O sea, yo por eso dibujé una Rx, si te fijas, más cortita que la Ry. La Ry traté de dibujarla como del doble de lo que vale Rx. Si ustedes lo quieren hacer con toda propiedad, bueno, pues ¿qué pueden llevar a cabo? Pueden agarrar una hojita blanca o una hoja milimétrica o una hoja cuadrada, lo que ustedes quieran. Pueden trazar su sistema cartesiano XY y pueden, por ejemplo, trazar una Rx que valga 6.41 centímetros aproximadamente, porque esa centésima pues va a ser muy difícil que la puedan conseguir, ¿no? En RY pueden dibujar una línea que sea de 12.91 centímetros aproximadamente, ¿ok? Se fijan más o menos dónde coinciden ambas líneas. ¿Se acuerdan que trazábamos unas líneas punteaditas auxiliares? Y de esa manera ustedes pueden trazar dónde llega el vector R. ¿Sale? mm. ¿Ok? Entonces, allá lo tenemos. Ahora, te piden a ti que calcules el ángulo de dirección medido desde el eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj. Vamos a ver que sí es cierto eso. Dice en dirección contraria a las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí yo les pregunto. Pongan atención. Nos estarán pidiendo que calculemos este ángulo, que voy a llamarle teta, ¿ok? O nos estarán pidiendo que calculemos este otro ángulo, que voy a poner Los dos. moradito. Ah, no, no. El ¿Cuál de rojo. los dos te piden que calcules? El rojo. ¿Por qué el rojo? ¿Cómo te das cuenta que es el rojo? Dice desde el eje X positivo, entonces luego dice en dirección contraria al rojo, entonces la dirección contraria es hacia la izquierda y es positivo, ¿no? Exactamente, el ángulo que yo dibujé ahí en color morado y que le llamé alfa, para empezar, sí es un ángulo medido a partir del eje X positivo, ¿verdad? Pero ¿qué características tiene ese ángulo alfa? Ese van en Que va la a favor dirección de de las las manecillas del manecillas. reloj. Ajá, y por lo tanto, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, No, ¿te están pidiendo que calcules ese ángulo alfa? no. No, ¿verdad? Pues entonces ese ángulo alfa no lo vamos a calcular, ¿vale? Lo que vamos Si a fuera el calcular. caso que nos piden ese alfa, profe, diría en dirección de las manecillas, ¿no? Exactamente, exactamente. Si Mm, te pidieran calcular ese alfa, te estarían diciendo que calcules el ángulo medido desde el eje X positivo en dirección horaria o a favor de las manecillas del reloj. Así es. ujú. ¿Sale? Entonces, yo te pregunto, con los datos que tienes, fíjate muy bien los datos de los cuales dispones, que son este y este, ¿sale? ¿Podrías calcular ese ángulo de dirección? Sí. ¿Cómo calculamos el ángulo de dirección de un vector? Como la fórmula de tangente, Claro, teta, ¿verdad? Es igual a Ah, tangente ¿qué? inversa Así es. ¿De quién entre quién? de la magnitud de y sobre la de x. De Rx, perdón, Rx Ry, la componente, ¿verdad? La ajá, ry componente. sobre x. Exactamente, bien, Karen. Así es. Ry entre Rx. es que la fórmula, según yo, era tangente menos o sea, se me olvidó que tenía el Es ángulo tangente antes. inversa, así es tangente inversa. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, recuerda que tú ya vas a obtener con esta expresión ese ángulo de dirección, pero ojo, recuerda que siempre que calculas el ángulo de dirección, debes tener presente en qué cuadrante está el vector para saber si le vas a sumar a tu resultado o no 180 grados.
¿Ok? ¿Se acuerdan en qué cuadrantes no se suman 180 grados? No sé. 2 y 1, ¿cuáles eran? 80 El grados. 2 y Vean el sus 3. notas. Vean sus notas. 2 y 3. ¿En qué cuadrantes 2 y 3. no se En el suman? primero y cuarto. 1 y 4. En el 1 y El en el 4. cuarto. Exactamente. En estos cuadrantes no se suman 180 grados. ¿En qué cuadrantes se suman En 2 180 y 3. grados? En el 2, exactamente, y en el 3. ¿Ok? De este problema, las coordenadas que te están dando al ser ambas positivas, aquí es donde tú te debes fijar, al ser ambas coordenadas positivas, te queda claro que está en el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces, cuadrante 1. Por lo tanto, yo te pregunto, al ángulo que te da la función tangente inversa, ¿le tienes que sumar 180 grados? No. 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 Pues vamos a calcularlo. A ver, ¿quién me ayuda a calcular? Aquí el ángulo sería tangente inversa de RY. ¿Cuánto vale RY, muchachos, ahí en ese problema? 12.91. Así es, 12.91 son metros, ¿ah? Divididos entre RX, que son 6.41. 6. ¿Ah? ¿Cuánto da ese ángulo? Da 63.59. Y yo te pregunto, este ángulo de 63.59 grados, ¿consideras que sí es un ángulo del primer cuadrante? Sí. Claro, porque el primer Profe. cuadrante, permíteme, porque el primer cuadrante, si nosotros recordamos, este cuadrante 1, comprende ángulos que van desde los 0 grados hasta ¿qué valor? 90. Hasta los 90 grados, exactamente. Entonces, efectivamente, pues ahí nos estamos dando cuenta que por ello nuestro resultado es correcto y no hay necesidad de sumarle 180 grados, ¿verdad? Sí, llegaría a la mitad, ¿no? Más o menos. No, pues la mitad serían 45. No, llegaría. ¿Ah? Más de la mitad. Más de la mitad, así es. Para dibujarlo, ¿no? O sea, Así sería es. tipo un poquito más. ¿Cómo le harías aquí? Ay, dice que la junta va a terminar en 10 minutos. Ok, no importa. Ahorita nos volvemos, si termina la sesión, nos volvemos a enlazar a esta misma liga. ¿Ok? Entonces no se me preocupe. ¿Vale? Profe, ¿por qué no nos enlazamos a la clase que no se acaba? No, porque ahí sí nos regañan. ¿Vale? Mm. Esta es simplemente para consultas externas. Ok. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cómo ven, muchachos? ¿Aplicamos algo completamente diferente a lo que vimos en clase? No. No, ¿verdad? O Observa sea, el problema 7. Observan el problema 7. Les dan un punto, ¿verdad? En el profe, antes de avanzar, ¿le puedo preguntar algo? ¿Mandé? Que le quería preguntar algo de Dime. esto. Ya sé que, fijándose en cuáles se suman y cuáles no, de 180 hacen viendo Sí. los 1, 4 y 2 y 3. Sí. Pero no te puedes guiar simplemente con la oración de las manecillas, o sea, con eso no te puedes guiar siempre, no te da No, siempre exacto. no. Claro que no. Aquí Ah, lo que te tiene que guiar, son los datos del problema. Fíjate aquí. Problema 7. Un punto ubicado en el plano XY tiene coordenadas cartesianas de menos 3.71, ¿sale? Y 6.16 negativos. ¿Ok? Entonces, yo te pregunto, ese vector, ¿en qué cuadrante está? En el tercero. En el tercero, ¿verdad? Entonces ese sí se le van a sumar los 180 Por al final. supuesto, Ok. ¿vale? profe, Pero a ver, ojo, ¿cómo identificaste que está en el tercero luego, pues ve luego? los signos, compadre. No, yo sé que va a ir para abajo, pero pues no sé en qué cuadrante. No, pues los signos te lo dicen. Coordenada en X negativa y coordenada en Y negativa, ¿a qué cuadrante corresponden? Al tercero. Al tercero. Y esto ya lo vimos en sesiones pasadas. ¿Sale? Entonces,
para sesiones pasadas, ahí en Canvas ustedes tienen los contenidos del Ujú. módulo y ahí vienen los videos de las sesiones pasadas. ¿Vale? Entonces, el signo negativo, quiere decir que el vector está del lado de las X negativas, es decir, está a la izquierda. Y el signo negativo en la coordenada Y quiere decir que el vector está del lado de las Y negativas, hacia abajo. Entonces, quiere decir que está a la izquierda y hacia abajo, entonces queda en este cuadrante. ¿Ya quedó claro, compañero? ¿Y de dónde va a arrancar? Ah, pues siempre del origen. No, no va a empezar así como del eje X positivo, ahora va a empezar del eje Ah, X bueno, pero a negativo. ver, tú me estás hablando del vector o del ángulo, porque tu primera pregunta Del- fue dónde quedaba el vector y de repente ya me de los ángulos. ¿Ah? Entonces vamos por partes, ¿ok? Entonces, el vector, de acuerdo a sus componentes, está ubicado en el tercer cuadrante. ¿Están de acuerdo con eso, Sí, chicos? ¿Sí? sí. Ok, ahora observen, porque sí es cierto, le vas a tener que sumar 180 grados al ángulo, pero espérate, tienes que leer bien qué te piden. Ah, mira, te piden el ángulo medido desde el eje X positivo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Ah, entonces, ¿eso qué significa? Que te están pidiendo el ángulo positivo o el ángulo negativo. Positivo. Positivo. Y dice que medido desde el eje X, ¿verdad? Mm. ¿Vale? Entonces, quiere decir que te están pidiendo este ángulo. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues ya tú vas a determinar si tendrás que sumarle 180 grados o no. ¿Cómo es que lo determinas? Bueno, yo te doy un consejo. Calcula el ángulo, ¿vale? Con la función tangente inversa. Súmale 180 grados porque sabes que el vector está en el cuadrante 3. ¿Ah? Y fíjate si el resultado es congruente. ¿A qué me refiero con fijarse si el resultado es congruente? Al estar en el cuadrante 3, tú sabes que este vector debe tener un ángulo que va entre los 180 grados y ¿qué otro valor? ¿270? Así es, muy bien, ¿verdad? Entonces, si te queda ese resultado, definitivamente estás bien. Si no te queda ese resultado, pues hay que verificar qué estamos haciendo con los cálculos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Mm. Ok. Profe, en este no vamos a dibujar las flechas. Pues sí, se puede dibujar. ¿La de Y y X o en este no son Sí, las puedes dibujar. Mira, las vamos a dibujar. bueno. Vamos a dibujarlas. Aquí dibujamos la de X, que es negativa, y la de Y, que es negativa. Y le ponemos acá RX, ¿ok? Le ponemos acá RY, ¿ok? Y le ponemos acá R. ¿Ya viste cómo sí las podemos dibujar? Sí. Ahí está. Entonces no te limites, ¿sale? Órale, pues. Entonces, ¿dudas con el problema 6 y 7? Sí. El 7, podemos tipo sacar la respuesta porque me imagino que esto va a ser muy Lo acabamos de distinto, ¿no? explicar. No, que podemos tipo sacar la respuesta. Pues, No, es que yo ya lo hice. Yo ya lo hice. No, en No, serio, no. puede Ya lo checar. planteamos. Ya lo O sea, planteamos. es que, bueno, entonces le pregunto la duda que yo tengo en el 7, Sí, pues ya lo hice, pero me quedé con adelante. la duda que tengo. Adelante. En el 7, tipo cuando ya es que yo tengo números diferentes, por eso quería ver con te da la respuesta, divides por dos que me dan a mí dos números negativos con la fórmula de tangente, me da un número positivo y le tienes que luego poner el número negativo porque eso es por lo que yo entiendo que por el cuadrante o eso, pero No, quería ver si había otra no, forma más clara de saberlo y luego no, pues es que, le a ver, agregas al final. aquí es bien importante que pongamos mucha atención a la explicación, porque no es que sean casos diferentes, ¿sale? O sea, si nosotros tenemos claros los conceptos, debemos de aplicarlos nada más, muchachos. No es porque un problema tenga otros datos, ya lo voy a resolver de una manera distinta. No. O sea, es simplemente aplicar los conceptos que nosotros estamos viendo. Tú dices que tienes en tu problema
dos datos negativos, ¿cierto? Ujú. Sí, sí. Pues es lo mismo que está acá, dos datos negativos. Ah, por eso quería llegar a ese paso, porque hay un paso en el que, o sea, la respuesta a la hora que la dividas, pues de esos te va a dar positiva, ¿Y pero eso en qué afecta? que le tienes que agregar el signo No, pero negativo, ¿por ¿no? qué? ¿Aquí le agregamos acaso un signo? No, 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 no. ¿Por qué le no. tienes que agregar un signo? No, no, no. A ver, no perdamos de vista esto. Estamos calculando el ángulo, ¿ok? Entonces, aquí al estar calculando el ángulo, simplemente tenemos que saber dónde está ubicado el vector. No, no es que vamos a agregar aquí signos de la nada, no. No hagamos ese tipo de cosas porque simplemente nos van a llevar a cometer errores, ¿ok? Cuando ustedes tienen, mira, te explico, cuando tienes tu sistema cartesiano, y es exactamente lo mismo que está en este problema. Tienes dos valores negativos, tienes una componente en X y una componente en Y negativa, ¿ok? Y esto, a ver, chavos, ayuden a su compañero. ¿Para qué A ver, sirve profe, saber los perdón que signos lo de estas interrumpa. componentes? Sí, Juan, si quieres, googlea cuáles son los signos de cada cuadrante del plano cartesiano para que no te confundas, porque, o sea, tipo las coordenadas que nos están dando tienen los signos y tienes que saber ubicarlas exacto, exacto. y Bien. ya vas a saber si le vas a sumar o no le vas a sumar a la respuesta que ya te está dando, Mira, porque si no mira, te Juan, vas a confundir. mira, Juan, primer cuadrante. Si tú tienes un vector aquí, Juan, dime qué signo tiene su Positivo, componente en X. positivo. Perfecto, Juan. ¿Y su componente en Y? No, positivo. Positivo. Entonces, cuando estos dos datos sean positivos, pues claramente sabes que estamos hablando del cuadrante 1, ¿cierto? Sí, ¿Qué pasa si tu vector está aquí, Juan? ¿Qué signo tiene la componente en X? es positivo y negativo, ¿no? A Negativo ver, y ¿qué signo positivo. tiene la componente en X? Negativo, Negativo, muy bien. ¿Y la componente en Y? positivo. Ahí está, Juan. Pues es para eso. O sea, estos signos solamente son para saber en qué cuadrante está el vector. ¿Y por qué es importante que sepas en qué cuadrante está el vector? Porque dependiendo del cuadrante, cuando tú calcules el ángulo,